Bienvenidos una vez más a este foro de expertos en seguridad funcional, que ha sido por demás un éxito hasta el día de hoy. Estamos en nuestra sexta sesión. Bueno, recordamos a nuestros instructores, puedes dar clic a nuestro instructor, el ingeniero Leonardo Sánchez, que es nuestro experto certificado en seguridad funcional de maquinaria. Al ingeniero Jean-François García, que es nuestro experto certificado en seguridad funcional de proceso. Al ingeniero Steven Pasos, que es el director de ventas técnicas para Latinoamérica de Wheelan Electric. Y bueno, una servidora, Vidaflor Cavadalara, que también me encuentro certificada en seguridad funcional de maquinaria, pero próximamente también estaremos certificados en proceso. El tema que vamos a tratar principalmente, bueno, pues es análisis de riesgo de proceso en esta sexta sesión. Va a estar muy interesante, está a cargo del ingeniero Jean-François García y bueno, una parte también a cargo de una servidora. Le cedo la palabra por completo al ingeniero Jean y pues esperamos que disfruten esta sesión y por favor hagan todas las preguntas que tengan. Gracias y bienvenidos. Jean. Muchas gracias, Vidaflor. Pues vamos a empezar entonces con la parte de análisis de riesgo de proceso, ¿no? Claramente se dice ARP, ¿no? Aquí en análisis de riesgo de proceso, ¿no? Entonces, primero la ley de Murphy. Vamos a ver que realmente muchas veces en tema de riesgos, pues vemos esta ley, ¿no? Que dice si algo puede fallar, todo va a fallar, ¿no? Entonces, realmente eso es lo básico de la seguridad, ¿no? Y realmente se dice que Murphy era un optimista, ¿no? Pero muchas veces cuando vamos a sesiones de análisis de riesgo, lo que oímos más es no pasa nada, ¿no? Entonces realmente tenemos riesgos no identificados y realmente todo está color verde, no sé si la análisis de riesgo. Entonces, primero vamos a revisar qué es el riesgo. Funcionalmente, decimos que el riesgo es una fórmula entre la frecuencia de ocurrencia del evento peligroso por su severidad, ¿no? Entonces, el riesgo es frecuencia por consecuencia, ¿no? ¿Para qué sirve un análisis de riesgo de proceso, no? El objetivo es identificar el riesgo, su consecuencia y su frecuencia de ocurrencia dentro de un proceso industrial y decidir si estos son tolerables, ¿no? Entonces, vamos a identificar el riesgo y ver si realmente este riesgo es tolerable según nuestros criterios de nuestra organización. El propósito es proveer las recomendaciones para evitar, reducir o mitigar eventual daño al personal, a la población, medio ambiente, pérdida de producción y a la instalación, ¿no? Lo que llamamos eso los receptores de riesgo. Para evitar, vamos a prevenir, es decir, que vamos a bajar la frecuencia del evento peligroso, y reducir y mitigar, vamos a bajar la severidad, ¿no? Es decir, la consecuencia del evento peligroso. ¿Para qué es utilizado? Pues para determinar deficiencia en diseño, construcción, operación y mantenimiento, ¿no? Todo eso de análisis de riesgo de proceso está dentro de un sistema de gestión, que realmente es lo que vimos la semana pasada. Entonces, toda esta parte de identificación, estimación del riesgo y evaluación de riesgo son las partes que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Entonces, todo eso, el sistema de gestión de riesgo, nos lo da la ISO 31000, ¿no? Tiene una familia de normas sobre la gestión de riesgo, ¿no? Entonces, el propósito de esta norma es proporcionar principios y directrices para la gestión de riesgo y el proceso implementando en el nivel estratégico y operativo, ¿no? La ISO 31010-2009 describe las diferentes técnicas para la identificación y evaluación de riesgo. Realmente son todas las técnicas que tenemos en análisis de riesgo. Entonces, después de esta presentación que le voy a dar, Vidaflor va a mostrar las diferentes técnicas que tenemos de la ISO 31010. Entonces, el estudio de análisis de riesgo de proceso
vamos a decir que tiene en sí 4 etapas, ¿no? La primera etapa es recompilación de la información, identificación de peligros y condiciones peligrosas, estimación del riesgo con el análisis de la consecuencia y de la frecuencia y la evaluación del riesgo. Entonces, primero vamos a ver la recompilación de la información, ¿no? Entonces, tenemos que tener los criterios de riesgo, que sea procedimiento, en función de qué guía vamos a hacer el análisis de riesgo, ¿no? Solamente las reglas para hacer el estudio, ¿no? El objetivo del estudio, descripción del proceso, la filosofía de operación, lo que es muy importante para que podamos entender el proceso en sí. Diagramas de flujo de proceso con su tabla de balance de materia y energía, ¿no? Y los DTIs, que son los diagramas de tubería, instalación y instrumentación, que es PID en inglés, ¿no? Realmente es el documento básico para realizar un análisis de riesgo de proceso, ¿no? Tamaño de la instalación, plano de localización de equipos, realmente en inglés es el layout. Las sustancias químicas peligrosas con hojas de seguridad. La ubicación de la instalación, censo de personal, cuántas personas tenemos dentro de la planta. Y los controles de riesgo o salvaguardas, realmente son las ingenierías de esas salvaguardas, el control de riesgo, los mantenimientos que se dan, las pruebas, y muy importante la integridad mecánica, que realmente si se acuerdan del diagrama de la cebolla, pues es la primera capa de protección de un proceso. Entonces ahorita vamos a ver qué es un DTI, ¿no? Realmente es el diagrama básico para realizar un estudio de riesgo. Si realmente no tenemos este DTI, pues tenemos problemas para hacer el estudio, ¿no? Entonces los diagramas de tubería e instrumentación están compuestos de figuras y símbolos estándares, ¿no? Existe una enorme variedad de símbolos en función de la industria, ¿no? Realmente la norma más conocida para realizar un DTI donde están todos los símbolos, pues es la ANSI ISA S5.N. Entonces ahí realmente tenemos los símbolos que son pues normalizados realmente para hacer el DTI, pues debemos utilizar estos símbolos, ¿no? Entonces este documento es básico en la industria del proceso. Contiene la información de 3 disciplinas, ¿no? Del proceso, tubería y instrumentación. Entonces, es muy difícil, la verdad, de encontrar un buen DTI, ¿no? Realmente, de tener toda la información, es muy difícil encontrar un DTI que tenga todo eso. Realmente es sobre el nivel de control y de instrumentación, ¿no? Realmente es necesario, ¿no? Porque todas las capas de prevención deben estar representadas, ¿no? Que sea control de proceso, alarmas, sistema de instrumento de seguridad y hasta lo que son las sistemas de desfogue, ¿no? Que son las capas activas, ¿no? La protección activas. Y realmente al final tenemos un DTI que realmente cada equipo está ligado con sus tuberías y su instrumentación que tenemos en las líneas y equipos. Ok, entonces una vez que tenemos la compilación de la información, que tenemos todo eso realmente en versión aprobada por el cliente, pues vamos a identificar los peligros y condiciones peligrosas. Entonces, ahí la primera fase es el de identificar los riesgos presentes en un sistema, ¿no? Esta identificación puede incluir numerosas métodos descritas en la ISO 31010, ¿no? Realmente Vidaflor nos va a explicar estas técnicas al final de esta presentación. Entonces, a ver qué puede pasar, cómo puede pasar, ¿no? Entonces, primero tenemos el riesgo inherente, ¿no? El objetivo es identificar el riesgo puro, ¿no? No se debe pensar en los controles existentes, ¿no? Realmente ahí muchas veces la persona en sesiones de riesgo nos dicen, pues no hay riesgo porque mi PC, mi válvula de alivio de presión va a actuar, ¿no? Realmente ahí hay que pensar si realmente todos los controles van a fallar para tener una buena discusión del riesgo. Y ese riesgo lo llamamos el riesgo inherente. Entonces ahí tendríamos la causa de este riesgo, realmente que tendría una frecuencia, ¿no? ¿Cuántas veces pasa por año? ¿Qué tan frecuente es? Y la severidad o consecuencia, qué tan peligroso es para cada receptor de riesgo, ¿no? Que realmente es personal, población, ambiental, instalación y pérdida de producción, ¿no? Que son los receptores más conocidos, ¿no?
hasta lo vamos a ver que son estos receptores de riesgo. Más ahí tenemos otros receptores que pueden daño a bienes de terceros o de la nación, que a veces en unas guías de unas compañías pues podemos encontrar también estos receptores de riesgo, ¿no? También ahí está la imagen de la empresa, ¿no? Que a veces unas compañías pues lo ven muy, muy importante, ¿no? Entonces después vamos a ver la estimación del riesgo, ¿no? Es la determinación de los controles existentes, ¿no? Entonces se debe verificar la existencia de los controles de riesgo existentes, ¿no? Entonces es esta parte, ¿no? Entonces ahí la fórmula realmente que no es una fórmula matemática, no es una multiplicación por el momento, ¿no? Vamos a ver que realmente el riesgo ahorita es una multiplicación, vamos a decir, de la frecuencia de la causa, de la consecuencia, por las protecciones, ¿no? Para los controles que tenemos dentro del proceso, ¿no? Entonces, realmente ahí no es realmente una multiplicación, ¿no? Realmente eso es el riesgo real de la instalación, lo que llamamos a veces en unas guías el riesgo de proceso, ¿no? Es el riesgo que tenemos y es este riesgo que al final tenemos que estimar y hacer su valoración, ¿no? Entonces, riesgo inherente es el riesgo sin controles, ¿no? Tenemos causa y su consecuencia, ¿no? ¿Cuántas veces pasa? ¿Qué tan peligroso es para cada receptor de riesgo? Y después el riesgo de proceso, pues es una multiplicación de la frecuencia por la severidad y por las controles de riesgo, salvaguardas a veces que llamamos. Entonces ahí sería como la multiplicación de la frecuencia de la causa por la severidad, qué daño vamos a tener para cada receptor, por la probabilidad de falla de los controles de riesgo. Entonces, ¿cómo podemos rechazar, disminuir el riesgo, ¿no? Entonces, primero podemos rechazar el negocio, ¿no? Es decir, pues no lo entramos, ¿no? Realmente el riesgo es demasiado riesgoso de acuerdo a nuestro proceso, ¿no? Después podemos cambiar el peligro, poner sustancias menos peligrosas. Podemos eliminar el peligro, realmente ponemos un producto no peligroso. Mover el peligro de una ciudad, de un lugar a otro. Podemos reducir los volúmenes de peligro, ahí realmente tenemos una severidad menor. Y después realmente tenemos lo de reducir la frecuencia con controles, que es realmente una capa de prevención. Y reducir la consecuencia con controles, ¿no? Que es una capa de mitigación. También podemos aceptar el riesgo porque nos da beneficios, ¿no? Realmente toda actividad humana, pues lo que buscamos es beneficios, ¿no? Entonces es un negocio, ¿no? Necesitamos ganar. Entonces realmente si aceptamos estos riesgos, pues tenemos que poner que el riesgo es tolerable de acuerdo a los controles que tenemos, ¿no? Y realmente ahí, análisis de riesgo, muchas veces hacemos lo que se llama un estudio costo-beneficio, ¿no? Realmente tenemos que documentar que realmente que aceptamos el riesgo tal como es con los controles que tenemos dentro de los procesos. Entonces ahí vamos a ver lo que es la diagrama de la cebolla, ¿no? Realmente que es las técnicas para reducir el riesgo, ¿no? Entonces primero es el diseño, ¿no? El diseño realmente es el espesor del tubo, el espesor de los equipos que tenemos, ¿no? Más espesor tenemos, más estemos seguros y menos probabilidad de tener una pérdida de contención vamos a tener. Después, la otra capa de protección, salvaguarda, el control de riesgo, es el control básico del proceso, ¿no? Entonces, este control básico del proceso va a dejar el proceso dentro de la ventana operativa, ¿no? Dentro de lo que queremos, cómo queremos operar el proceso, ¿no? Si realmente se sale de control, el control básico del proceso, tenemos las alarmas con intervención del operador, ¿no? Realmente ahí son a veces dos sistemas
que tienen falla de causa común, realmente es el mismo sistema, ¿no? Después tenemos el sistema de instrumento de seguridad, que realmente es un sistema normalmente totalmente independiente del control básico de proceso. Después tenemos las protecciones activas, que realmente son las PCV, válvula de alivio, pressure safety valve, válvula de sistema de desfogue, ¿no? Sistema gas y fuego, que realmente podemos decir a veces que un sistema gas y fuego es un sistema de instrumento de seguridad si seguimos lo que nos dice la ISA 8407, ¿no? Es una práctica recomendada, ¿no? Después tenemos la protección pasivas, que son el muro contra incendio, los diques, ¿no? Que realmente nos van a reducir de manera pasiva, porque no hacen acción, realmente no hacen nada, realmente van a reducir las cantidades de sustancia peligrosa que se pueden quemar o se pueden derramar, ¿no? Y después tenemos los planes de respuesta emergencia. La escalerita. Entonces tenemos las capas de mitigación arriba y capas de prevención, que son las de abajo, ¿no? Prevención, vamos a disminuir la frecuencia. Mitigación, vamos a reducir la consecuencia, ¿no? Entonces, técnicas para reducir el riesgo. Ahí realmente pusimos la región ALAP, que es tan bajo como sea razonablemente posible, y la región aceptable de riesgo, inaceptable de riesgo, ¿no? Entonces, ahí primero tenemos lo que hablamos del riesgo inherente del proceso, ¿no? Realmente ahí es el riesgo puro, es el riesgo que tenemos para nuestro escenario de riesgo que estudiamos. Después vamos a bajar el riesgo disminuyendo la frecuencia, poniendo una capa de prevención, ¿no? Una alarma o un control básico del proceso, ¿no? Después vamos a reducir la consecuencia poniendo, por ejemplo, una capa pasiva, ¿no? Realmente que puede ser un dique o muro contra incendio. Y después, realmente es el riesgo que tendríamos, que aquí en el ejemplo, pues tendríamos un riesgo todavía inaceptable en la zona roja, ¿no? Y después, por ejemplo, lo podemos disminuir poniendo un sistema de instrumento de seguridad, un sistema de pago de emergencia. Por ejemplo, de SIL 1 vamos a reducir la frecuencia del evento peligroso de 10, el riesgo de 10. SIL 2 de 100 y SIL 3 de 1000. Entonces, y ahí al final tendríamos el riesgo, lo que se llama riesgo residual, ¿no? Lo que tendríamos, riesgo final, ¿no? Ok, ahorita vamos a ver lo que es el análisis de consecuencia, ¿no? Entonces, es estudio de predicción cuantitativa de los efectos que pueden causar eventos o accidentes que involucran fugas de tóxicos, incendios o explosiones, entre otros, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad es la estimación de lo que pasará cuando los efectos de un accidente, radiación térmica, onda de sobrepresión, evolución de la concentración de una sustancia tóxica, entre otros, actúan sobre las personas, el medio ambiente, edificios, equipos, entre otros, ¿no? Entonces, ahí realmente este estudio, pues realmente es la severidad que tenemos, vamos a decir que sin salvaguardas, ¿no? Realmente sería la consecuencia del escenario peligroso, ¿no? Entonces, la simulación puede ser, nosotros tenemos una licencia vigente de Solfast, ¿no? En su última versión, que es de DNV. Después, ¿qué tenemos como tipo de accidente? Pues tenemos fuga o derrames incontrolados de sustancias peligrosas, líquidos o gases en depósito y conducciones, ¿no? Tenemos evaporación de líquidos derramados, ¿no? Dispersión de nube de gases, vapores y aerosoles, incendio de charco o polfire en inglés, dardos de fuego o jet fire, que es como un flamazo, ¿no? Como lo de un quemador, por ejemplo, el quemador elevado. Deflagraciones no confinadas de nubes de gases, que su iniciales en inglés es UFC, ¿no? Que es una explosión de una nube no confinada, ¿no? Estallido de depósitos con líquidos, UBREVE, ¿no? Realmente es uno de los accidentes más críticos que tenemos en la industria, ¿no? Después tenemos las explosiones físicas y químicas,
y el vertido accidente en el medio ambiente de sustancias contaminantes procedentes de fugas o derrames controlados. Entonces, ahí realmente con el software, realmente hay otro software que podemos encontrar en Internet, por ejemplo, realmente como la LOA u otro software, pues vamos a ver realmente los ejemplos de dardo de fuego, que realmente ahí la consecuencia será en kilowatt por metros cuadrados, ¿no? De explosión tarda, que realmente ahí sería una sobrepresión, realmente sería en PSI, ¿no? De cuánto sea la onda expansiva, ¿no? Entonces, ahí también podemos ver que explosiones en planta química, en hornos, ¿no? Realmente en la industria de metal o alimenticia, ¿no? Tenemos un incendio de una freidora, realmente puede ser, podemos simular lo que es la fuga de gas combustible y su incendio. Entonces ahí es la representación que tendríamos al final, realmente creamos un diagrama de pétalo y ahí veríamos todas las zonas de donde tendríamos. Ahí realmente es para el ejemplo de una sobrepresión y ahí este ejemplo sería para un fuego, ¿no? Un incendio. Ahorita vamos a determinar, una vez que tenemos la frecuencia de manera cuantitativa, vamos a ver la frecuencia de los escenarios peligrosos, ¿no? Entonces, tenemos 3 métodos que se pueden utilizar para evaluar la frecuencia, ¿no? Se pueden utilizar conjuntamente o de manera separada, ¿no? Entonces, la primera técnica es por un histórico de fugas, fallas de equipos o accidentes, ¿no? Entonces, si un evento ocurrió muy pocas veces, su probabilidad en el futuro será remota, ¿no? Realmente es lo que nos dice la historial de esos accidentes, ¿no? Si nunca ha pasado, es difícil asumir que puede pasar en un futuro. Y realmente las mejores bases de datos son realmente las del activo, la de la instalación, ¿no? Pero a veces son muy difíciles de tener si no tenemos un grupo de confiabilidad dentro de la instalación. Después, otra técnica para determinar la frecuencia, podemos hacer estudios predictivos con árboles de fallas o árboles de eventos, ¿no? Entonces, si los datos situados no son disponibles o apropiados, ¿no? Es necesario deducir la frecuencia o probabilidad por un estudio del equipo, sistema, de la actividad o de la organización, ¿no? Así como de su suceso o falla, ¿no? Entonces, los datos de falla de los subsistemas, equipos o personas que tenemos datos, ¿no? Realmente vamos a ir más a la causa del fallo, ¿no? Son combinadas para dar una estimación de la frecuencia y probabilidad del escenario. Ahí hay que tener cuidado en las fallas de modo común y las fallas por fin de vida útil. Normalmente en la curva de la bañera para confiabilidad, pues realmente cuando un equipo ya llega a su final de vida, pues realmente es mejor cambiarlo que tenerlo dentro del proceso. U otros factores de degradación. Verifica las tasas de falla y las probabilidades de falla de los equipos, ¿no? Entonces tenemos dos técnicas. La doble falla es una metodología deductiva, ¿no? Es decir, descendente. Vamos de la falla del sistema hasta sus causas de sus elementos, ¿no? Entonces ahí es una técnica descendente. Al contrario, la doble de evento es una metodología inductiva, ¿no? Ascendente. Vamos de un evento iniciador, vamos la causa, y vamos a ir hasta la consecuencia, ¿no? Y realmente ahí normalmente analizamos las diferentes controles de riesgo. Realmente el árbol de eventos muchas veces es para estimar los controles de riesgo que tenemos dentro del proceso. Y después la tercera técnica es para expertos en los sistemas, en los procesos, ¿no? Como es la metodología Delphi, ¿no? Realmente así, ahí lo vamos a ver también en las técnicas que tenemos en la ISO 31010. Ok. Entonces, después de hacer la estimación del riesgo, vamos a evaluar el riesgo. Entonces, evaluar el riesgo en relación con el nivel de riesgo
qué es tolerable, ¿no? Entonces, primero tenemos que definir qué es el riesgo tolerable para nuestra industria o nuestra empresa, ¿no? Este paso utiliza los resultados del paso inicial, que realmente es donde tenemos que establecer pues, las reglas para determinar el riesgo tolerable, ¿no? Como parte de la definición del contexto del análisis de riesgo. Los riesgos también son priorizados en base a su severidad o a la aceptabilidad, de modo que puedan ser evaluados frente a los beneficios potenciales del proyecto o bien tratados, normalmente que son las protecciones o los controles de riesgo que vamos a implementar después del análisis de riesgo. Entonces, todos los escenarios de riesgo deben ser estimados en forma individual y evaluados en su conjunto por medio de matrices. Normalmente, primero para estimar el riesgo, para evaluar el riesgo, más bien, tenemos una serie de matrices que podemos utilizar. Se determina si el riesgo identificado y evaluado se puede reducir a un nivel aceptable. Entonces, ahí ahorita pues tenemos la causa, la consecuencia, las salvaguardas que tenemos dentro del proceso y el objetivo del análisis de riesgo es decir si realmente tenemos un riesgo aceptable o tolerable. Entonces tenemos para ver si el riesgo está aceptable, el riesgo ALAP, que tan bajo como sea realmente posible, riesgo individual, realmente cuántos fatalidades podemos tener por año, ¿no? Y realmente sea de manera cualitativa o cuantitativa. Realmente todo depende del contexto y de los criterios de riesgo que tenemos dentro de nuestra organización. Entonces, un ejemplo de matriz, pues ahí realmente está tomado de la guía operativa de Pemex de 2015. Entonces, ahí tenemos en esta matriz 4 zonas de riesgo, ¿no? En la zona de riesgo no tolerable, la zona de riesgo indeseable, la zona de riesgo aceptable con controles, que realmente el estudio costo-beneficio, ¿no? La zona ARAP, y la zona de riesgo aceptable, ¿no? Realmente ahí tenemos eso para cada receptor de riesgo, ¿no? Que sea para el personal, población, ambiente, instalación y producción. Ahí realmente esta matriz es la misma para cada receptor de riesgo. A veces en unas organizaciones puede cambiar la matriz en función del receptor de riesgo. Entonces ahí, ¿cómo llenamos la matriz? Pues vamos a ver, identificamos la consecuencia de nuestro evento peligroso y vamos a decidir cuánto fatalidades tenemos, ¿no? Realmente si tenemos una fatalidad, estaríamos en C4. Y realmente después, para la población también, por ejemplo, C5, o sea, de 6 a 30 fatalidades. Para ambiental y después daño a la instalación y a la producción. Después, de la misma manera, como es matriz 6x6, vamos a tener 6 códigos de frecuencia, ¿no? Realmente ahí es más de manera cuantitativa, vamos a decir que F1 es, no hay registro, F2 puede ocurrir solamente una vez en la vida útil de la instalación, F3 más de 10 años, F4 de 5 a 10 años, F5 de 1 a 5 años y F6 sería más de una vez por año. Entonces ahí realmente la diagrama de la cebolla nos va a decir los diferentes tipos de riesgo, ¿no? Porque vimos, son los mismos colores que tenemos en la matriz, ¿no? Riesgo tipo A, B, C y D, ¿no? Realmente zona de riesgo no tolerable es el A, riesgo indeseable el B, zona aceptable con controles, que es la zona ARAP, ¿no? Riesgo C, y acción aceptable de riesgo D, ¿no? De este lado pusimos qué es el riesgo individual, ¿no? Cuántas fatalidades permite nuestra organización por año, ¿no? Entonces, no permite, es una vez cada 1000 años, ¿no? Una fatalidad cada 1000 años, perdón. Y aceptable es una fatalidad cada 100.000 años, ¿no? Eso sería el riesgo aceptable. Aquí realmente en las guías a veces está la zona ALART con la riesgo B, ¿no? Realmente yo prefiero poner que la zona ALART que es riesgo tipo C. Y para riesgo social, pues realmente será una fatalidad cada
10.000 años y no tolerable, una fatalidad para 1.000.000 de años, ¿no? Entonces, esos son los criterios que platicamos también la semana pasada, ¿no? Entonces, ahí podemos tener criterios numéricos para hacer la reducción o la evaluación del riesgo, ¿no? Y el principio ALARP se asume que el riesgo solo si el análisis costo-beneficio, ¿no?, como hablamos hace rato, lo justifica, ¿no? El costo de la reducción de riesgo excede la mejora lograda. Entonces ahí realmente pues no vamos a gastar en algo que normalmente nos va a dar realmente beneficio. Entonces, ¿qué son estos criterios de riesgo tolerable? ¿De dónde pueden venir? Pueden venir de los puntos de referencia del gobierno, de los puntos de referencia industriales, los métodos para lograr un nivel de riesgo tolerable. Entonces podemos ver que realmente con el HS de Inglaterra, pues realmente ahí ellos de hace más de 30 años tienen realmente el riesgo mundial una vez cada 1.000 años, no aceptable, y un muerto, una fatalidad cada 100.000 años, riesgo aceptable. Ahorita Pemex tenemos los mismos valores desde el 2015. Entonces, ¿qué técnica tenemos para identificar los riesgos, ¿no? Entonces, la metodología pasa así: genera una lista de preguntas y respuestas acerca del proceso, grupo multidisciplinario con experiencia y conocimiento del proceso. Normalmente es muy importante que tenemos personas que saben de su proceso, que conocen la historia de todo el proceso. Entonces puede ser utilizado en cualquier etapa de la vida del proceso. Como antes es una técnica, vamos a decir, sencilla, de lluvia de ideas, pues en cualquier etapa de la vida del proceso podemos utilizarlo hasta en las etapas tempranas o el proyecto conceptual, ¿no? Entonces ahí realmente tenemos, si ven, las mismas causa, consecuencia, los controles de riesgo, pero realmente para llegar a este nivel, primero vamos a descomponer el proceso en varios sistemas o subsistemas, y después vamos a preguntar una pregunta que pasa así acerca de algunos eventos no deseados de interés. Entonces vamos a ver una pregunta que pasa así y vamos a responder cuál es la causa, la consecuencia. Vamos a definir cuáles son los controles de riesgo, las salvaguardas, ¿no? Después vamos a ver, según el criterio que tenemos, si el riesgo es tolerable. Y en función de eso vamos a poner cuántas recomendaciones para el tratamiento del riesgo a futuro, ¿no? Realmente para realizar o instalar un control de riesgo adicional. Y también vamos a poner el responsable de esta recomendación. Eso sería en el tratamiento del riesgo. Entonces, la metodología SOP es un poco diferente, pero identifica las alteraciones peligrosas del proceso con los fallos que los motivan y las consecuencias que generan. Entonces, también se tiene que hacer con un grupo municipal con experiencia y conocimiento del proceso, muy importante. Y ahí depende de la información disponible. Realmente, el ASOP necesitamos pues el DTI en su versión avanzada, normalmente con todos los controles de riesgo que estás plasmado en el DTI. Entonces ahí realmente sería más cerca de unidad básica extendida o unidad de detalle. Normalmente más, si lo hacemos más temprano también, pero con la información suficiente, pues podemos también modificar después la ingeniería de detalle, ¿no? Bueno, antes de hacerla. Entonces, ahí descomponemos también el proceso en varios subsistemas, que ahí llamamos nodos en la tecnología SOP, ¿no? Después vamos a poner la desviación, que realmente es la palabra guía y la variable del proceso, ¿no? Por ejemplo, hay más presión, menos presión, más nivel, menos nivel, ¿no? Y después veríamos las causas, consecuencias, como platicamos hace rato, ¿no? Los controles de riesgo que tenemos y realmente si aceptamos el riesgo, ¿no? Y después tratamiento de riesgo, recomendación y responsable, ¿no? Igual que el UATIF. Entonces vamos a seguir ahí después de esta metodología de análisis de riesgo, que es más de identificación de riesgo.
podemos hacer la metodología de análisis de capa de protección LOPA, ¿no? Que determina si existen suficientes capas de protección contra un accidente identificado, ¿no? Entonces, realmente ahí es un árbol de eventos simplificado. Los controles de riesgo califican como capas independientes de protección, sí y solamente sí. Pues primero, si está la especificidad, realmente es decir, que está diseñado para lo que tiene que prevenir o mitigar, ¿no? Realmente ahí se llama una capa de prevención, ¿no? Para desde Europa. Después que sean independientes, ¿no? Uno de ellos, de cada capa de protección independiente, y también de la causa del evento iniciador, ¿no? Después que sea efectiva, realmente pues que por sí sola puede prevenir el riesgo, ¿no? Si realmente si tiene éxito esta capa de protección, este control de riesgo, pues no tendríamos el riesgo, ¿no? Y después tenemos que ser un sistema auditable, ¿no? Claramente que tenemos que asegurarnos que cuando lo vamos a necesitar, pues va a funcionar. Entonces, realmente le hacemos sus pruebas parciales o totales, por ejemplo, los sistemas, u otras pruebas para realmente verificar que el sistema sí está operacional, ¿no? Entonces, de preferencia son capas de prevención. A veces hay personas que ponen en el LOPA capas de mitigación. La verdad que yo estoy un poquito en contra de eso, porque realmente la capa de mitigación, pues de cuánto va a reducir el riesgo, nos va a reducir la consecuencia, pero en sí es difícil estimar su reducción de riesgo, ¿no? Entonces, realmente prefiero dejar en la capa de prevención y sobre la frecuencia, ¿no? Entonces, ahí tenemos el evento iniciador, la causa que tenemos dentro del escenario identificado. Y de estos tenemos varias capas de protección que calificaron como capas de protección independiente. Entonces, si una falla, pues tenemos la otra. Y si la tercera falla, pues el accidente ocurre. Normalmente para que pueda ocurrir el accidente, las tres tenemos que fallar. Entonces ahí vamos a ver un ejemplo. Normalmente ahí tenemos la consecuencia del escenario, la causa y las capas independientes, las controles que calificaron con una capa independiente de protección. Entonces ahí tendríamos la consecuencia al final, bueno, la frecuencia del evento peligroso, ahí será la frecuencia del evento iniciador, de la causa, multiplicado por la probabilidad de falla en demanda de cada capa de protección independiente, ¿no? Entonces, realmente multiplicamos una frecuencia por una probabilidad de falla. Entonces, probabilidad es un número entre 0 y 1, ¿no? Un número sin unidad. Entonces, al final tendríamos una frecuencia. Y realmente vamos a decir que esta frecuencia va a ser la frecuencia del evento peligroso. Realmente ahí es una manera muy simplificada de estimar la frecuencia del evento peligroso, ¿no? Del escenario de riesgo. Y después, ¿cómo lo vamos a aceptar el riesgo? Pues vamos a comparar la frecuencia tolerable que realmente es dada por la consecuencia que tendríamos ahí. Y realmente hacemos la división entre la frecuencia del evento sobre la frecuencia tolerable. Entonces vamos a ver un ejemplo para explicar eso. Entonces, por ejemplo, si nos consecuencia tenemos una fatalidad y lo tenemos una vez por año. Tendríamos dos capas de protección, por ejemplo, una alarma de interrupción del operador que tendría una probabilidad de falla de 0.1 y una válvula de alivio de presión que realmente tendría una probabilidad de falla de 0.01. Entonces, ahí realmente vamos a decir que la frecuencia del evento peligroso sería una vez cada 1000 años, ¿no? Realmente que es 1 por 0.1 por 0.01. Entonces, una vez en 1000 años. Y una vez en 1000 años lo vamos a comparar con la frecuencia tolerable, ¿no? Realmente que una fatalidad, ahí hablamos que un riesgo no aceptable de riesgo individual es un muerto, una fatalidad cada 1000 años, y aceptable una fatalidad cada 100.000 años. Entonces pusimos ahí el criterio de frecuencia tolerable entre los dos, que es realmente una vez cada 10.000 años. Entonces, si hacemos uno sobre el otro,
pues vamos a decir que realmente es motor 10, ¿no? Entonces, realmente para llegar a donde queremos, es decir, un muerto cada 10.000 años, pues nos faltaría una capa de protección que tendría una prueba de falla de 0.1, o realmente una reducción de riesgo de 10. Y realmente ahí, cuando vemos nivel del SIL, pues es una capa de protección que tiene una prueba de falla en demanda entre 0.1 y 0.01, ¿no? Realmente que sería una capa que tiene un factor de reducción de riesgo superior a 10. Entonces ahí realmente podemos poner que tendríamos un riesgo tolerable si tendríamos que instalar un sistema de paro de emergencia, una función de instrumento de seguridad con una prueba de falla de 0.01, que realmente sería un SIL 1. Entonces, ahorita vamos a ver los criterios que tendremos, por ejemplo, por la alta presión, ¿no? Entonces, criterio recomendado, pérdida de contención solamente si la presión del sistema pueda rebasar la máxima presión permisible de trabajo. Normalmente vimos que la primera capa de protección de un sistema industrial es su diseño, normalmente es cuál es el espesor del tubo. Entonces ahí realmente para hacer un estudio de riesgo, pues necesitamos lo que es la integral mecánica de los equipos y de los recipientes, ¿no? Es muy importante tener esta información. Si no tenemos esta información, pues estamos como ciegos, ¿no? Realmente de ahí se determina la prueba de falla en se determina el disparo de las PCBs y los alarmas por alta presión. Ahí vamos a ver una animación que hicimos para explicar eso. Nuevamente ahí tenemos un separador. Entonces ahí realmente tenemos dentro de la ventana operativa, pues realmente dentro de los valores de proceso, pues realmente no tenemos riesgo, ¿no? Si realmente la presión empezamos puede variar, pues podemos poner la primera capa de protección, que es el control básico del proceso, ¿no? Un PIC, ¿no? Con una válvula regular de presión, ¿no? Si falla este equipo, pues podemos poner una alarma con intervención del operador, ¿no? Realmente será la tercera capa. Ahí pusimos realmente a 20% de la MAO, que es la máxima presión permisible de trabajo, ¿no? A veces realmente es buena práctica también de poner a 15% más de la valor máxima de operación. Entonces 15% más de eso. Esos son criterios, ¿no? Después, si falla esta alarma o el operador, pues tendríamos el sistema de instrumento de seguridad que va a disparar el proceso y ponerlo en estado seguro. Entonces ahí realmente tenemos que dispararlo un poquito abajo de la mano. Si falla el sistema de paro de emergencia, pues tendríamos la capa de protección activas, que es un sistema de desfogue, una válvula de alivio de presión, que mandaría el exceso de flujo al quemador o a un venteo a un lugar seguro, ¿no? Entonces después, si hay el derrame del recipiente, pues una capa pasiva puede ser un dique, ¿no? Que va a reducir el riesgo al dique. Después tenemos el plan de respuesta interno y el plan de respuesta externo. Pues si todo sale mal, pues es cuando tenemos el accidente. Entonces, vamos a regresar a la presentación. Entonces, vamos a ver los ejemplos de alta presión, ¿no? Entonces, para una bomba centrífuga, bomba recipiente, pues para alta presión, pues la bomba centrífuga va a su curva, ¿no? Obviamente no puede ir más que una cierta presión, ¿no? Una bomba recipiente, pues ahí por diseño tiene que tener una válvula de alivio de presión, porque realmente ella va a dar más y más presión. Entonces, ahí son las protecciones que tenemos. Para un pozo petrolero, pues realmente ahí que necesitamos tener, pues la presión a pozo cerrado del pozo, ¿no? Realmente eso es un diagrama que viene de la API EDP 14C.
Entonces, realmente la presión a pozo cerrado, que es SIT en inglés, pues realmente si tenemos, si está la MAOP de este lado está superior en el pozo, entonces ahí realmente no tenemos tanto riesgo. Pero después, si la presión, podemos decir, por una descarga bloqueada, pues después de un tiempo, esta presión a pozo cerrado, pues es la presión máxima que podemos lograr en el proceso. Entonces ahí realmente muchas veces pues, nos piden la P14C de poner una PCB y un switch por alta presión que va a actuar sobre la válvula del pozo. Entonces, después que cuando tenemos mayor presión, para falla de un control de presión del sistema de gas combustible también, ¿no? Falla de un control de nivel, realmente que ahí es el gas blow-by, ¿no? Realmente ahí perdemos el sello hidráulico y realmente en vez de pasar líquido, pasemos gas, ¿no? Y realmente que los equipos de líquidos, pues realmente tienen una presión de diseño, una MAOP menor. Entonces ahí tenemos el riesgo que realmente tenemos que calcular cuál es el exceso de flujo que va a pasar por la válvula, por la SB de la válvula de control de nivel. Y ahí tendremos que dimensionar por lo menos la PSV del sistema de líquidos para este escenario. Después tenemos descarga bloqueada, salida bloqueada, pues realmente muchas veces en una plataforma, pues si se cierra la válvula de salida u otra plataforma u otra estación, pues realmente podemos tener la alta presión después de un cierto tiempo. Entonces ahí, por ejemplo, la RP14C, pues no recomendaba en las guías antes que 2007, ¿no? Ponía solamente una válvula check en salida. Solamente después, en 2017, puso una check, o dice una válvula check que puede ser probada cuando es un gasoducto o cuando realmente hay un riesgo que se puede retroceder el gas o el material peligroso. Entonces ahí realmente, por ejemplo, con el caso que pasó en el accidente de la Piper Alpha, pues realmente que en Inglaterra, pues realmente los corrientes siguieron enviando producto a la plataforma. Entonces, para baja presión, pues representa una pérdida de contención, ¿no? Entonces, esta pérdida es la presión normal de operación. Realmente ahí no tenemos una variable en la condición de operación. Entonces, el criterio recomendado es definir el criterio de fuga o de ruptura, ¿no? Realmente una ruptura, pues, lo vamos a poder detectar por un switch de presión, ¿no? Realmente la presión va a bajar. Si es una fuga, es muy raro que podemos detectar esta fuga con el sistema de monitoreo de presión. Realmente una ruptura generalmente podemos decir que es superior a 2 pulgadas, ¿no? Depende del tamaño del tubo. Entonces la ruptura crítica debe ser mitigada por un interruptor de baja presión y una válvula de corte, ¿no? El sistema de pago de emergencia. Ahí el SIL es difícil de determinar, realmente ahí uno de los métodos que podemos ver es como inspección basada en riesgo para sacar la frecuencia de esta ruptura, que realmente eso es difícil de sacarlo, pero realmente es un sistema muy importante. Normalmente, últimamente en México tuvimos varios accidentes, que sea, por ejemplo, kilómetro 19 o la plataforma Cotton Alpha, pues realmente tuvimos una ruptura crítica y el sistema por baja presión pues no funcionó. Entonces, por los tipos de sistema de pago de emergencia se ajusta a veces a presiones demasiado bajas. Normalmente a veces encontramos que tenemos el sistema a medio kilo o 1 kilo y realmente pues ahí no se puede, es demasiado tarde para detectar la baja presión. Realmente buena práctica es 15% abajo de la presión mínima de operación normal, ¿no? Después, muchas veces también la ubicación del sensor de presión pues está en la entrada de la planta o de la plataforma. Realmente, otra vez la P14C nos recomienda que debe ser o en salida o dentro del proceso. Normalmente que es el PSH
que por alta y baja presión, pues está más en salida que en entrada. Nosotros en los sistemas normales, lo que tenemos siempre los switch por alta y baja presión que está cerca de la SDB. No voy a decir que está mal, pero realmente está mejor tener los dos, ¿no? Realmente es la de salida que va más hacia la entrada. Por ejemplo, en el accidente de Actun Alfa tuvimos una restricción entre la entrada y la salida. Entonces, realmente la ruptura crítica después de una restricción, pues no lo pudo ver el sistema de pago de emergencia. Hubo otros problemas, realmente no es la causa raíz del accidente, pero realmente fue uno de los escenarios posibles por qué hubo este accidente, por qué el sistema de pago de emergencia no actuó. Ok, pues llegamos y después, bueno, válvula check en salida de equipos y sistema, ¿no? Realmente que siempre se lo pide. Y realmente si es gas, un gasoducto, o es un riesgo de retroceso de producto, realmente con una ruptura dentro del proceso, pues ahí tendríamos que poner una SDB, una check que tiene que ser probada. Es lo que realmente nos dice la técnica, ¿no? Entonces ahorita voy a dar la mano a Vidaflor. Bueno, realmente que hay otras técnicas de pérdida de contención, pues tenemos el sistema de gas y fuego, que realmente puede ver cómo la pérdida de contención detectando las fugas o el fuego que se va a hacer después de lesión peligrosa. Entonces, Vidaflor. Bueno, Vida. Sí, listo. Gracias, Jeff. Muy interesante exposición. La verdad es que ya me dejaste un poquito corta de tiempo, así Sí. que vamos a hacer bastante rápido la presentación. Entonces, bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre las guías, sobre las técnicas que están de análisis de riesgo de acuerdo a la ISO-IEC 31010 en su versión 2019. Esta normativa este estándar es también de gestión de riesgos, pero particularmente para las técnicas de análisis de riesgo. Por definición, bueno, pues la ISO 31010 es una norma de apoyo a la ISO 31000 y proporciona estas directrices para la selección y aplicación de las técnicas sistemáticas para la apreciación de riesgo, así como nos especifica las técnicas y herramientas de evaluación de riesgo en un proceso de gestión de riesgo. Es muy importante mencionar que tanto la ISO 31000 como la ISO 31010 son normas que no son certificables. Sin embargo, si ustedes tienen un proceso a través de la ISO 9001 o o la ISO 45000 o la ISO de gestión de activos, estas normas, la 31010 y la 31000, se convierten en certificables porque son parte de esos certificados de estas otras normas. Bueno, todos partimos de este mismo diagrama de gestión de riesgo y propiamente la ISO IEC 31010, que nos habla de gestión de riesgos, bueno, pues nos va a hablar únicamente de la parte que comprende el análisis de riesgo y todo el tratamiento del riesgo, de todas estas técnicas. Vamos a comenzar. ¿Cuáles son las técnicas de evaluación de riesgos? La ISO 31010 la divide en varios rubros, en cada una de las diferentes técnicas. Van a ustedes ver que muchas de las definiciones son un poquito distintas a las definiciones que conocemos, es decir, no tienen exactamente cada una de las palabras de las definiciones que ya conocemos de las técnicas, pero porque la norma trata de ser que estas técnicas sean generales y sean aplicables para cualquier tipo de lugar en donde exista un riesgo. Entonces, comenzamos primero con los métodos de consulta. Los métodos de consulta, bueno, pues están clasificados dentro de las normas como la checklist y el análisis preliminar de riesgo. La técnica de checklist, bueno, pues proporciona una lista de incertidumbres típicas a considerar
y los usuarios, bueno, pues van a través de una lista que puede ser basada en códigos o en normativas, de acuerdo a el lugar en donde se vayan a identificar estos riesgos, ¿no? Así como el análisis preliminar de riesgos. No les voy a mencionar todas por cuestiones, perdón, las voy a mencionar todas, pero no vamos a definir todas por cuestiones de tiempo para ir a la parte de la sesión de preguntas, que hay unas muy interesantes. Entonces, la otra división de la norma son los métodos de soporte. Los métodos de soporte, bueno, tenemos la lluvia de ideas, las entrevistas estructuradas o semiestructuradas, la técnica Delphi, la práctica estructurada What If, que bueno, mucho, por ejemplo, el What If es una técnica que utilizamos mucho en análisis de riesgo de proceso. La evaluación de la confiabilidad humana. Bueno, esta técnica nos permite evaluar el impacto de los humanos en la actuación de los sistemas. Había por ahí alguien que afirmaba en el chat hace un momento que no se podían tomar en cuenta los errores humanos dentro de un análisis de riesgo. Bueno, a través de los estudios de evaluación de confiabilidad humana, nosotros podemos tomar en cuenta ese impacto de los sistemas. Son estudios específicos y hay algunas que están disponibles en línea que nos permiten a nosotros tener esta base de datos en donde podemos saber un aproximado de la confiabilidad humana, ¿no? Hay unos que se tienen que hacer, lo ideal es hacerlos propiamente en la instalación. Tenemos los métodos de análisis de escenarios, que bueno, algunos de estos les van a resultar ya conocidos, como es el análisis causa-raíz, que lo utilizamos para investigar cuando ya se haya originado o determinado un problema. La evaluación de toxicidad, que bueno, es muy similar a lo que presentó Jeff como análisis de consecuencias, simplemente la norma aquí lo llama evaluación de toxicidad. El análisis de impacto de negocio, el análisis de árbol de fallas, el análisis de árbol de eventos y el análisis causa-consecuencia, en donde se combinan estas técnicas de árboles de eventos y árboles de fallas. Por ejemplo, es común que podamos ver, tan general debe ser la norma, que en algunos análisis financieros podemos ver estas técnicas de análisis causas-consecuencias aplicadas también. Hay algunos disponibles en línea que se pueden consultar para que ustedes vean que, bueno, la definición como tal de riesgo es equivalente en varios rubros, no nada más en la parte industrial. Y esta norma, como es de aplicación general, pues nos muestra precisamente ese tipo de técnicas que pueden ser aplicadas en todos estos rubros. Ahora, la evaluación con controles. Tenemos el OPA, que es el análisis de capas de protección, o en inglés, Layer of Protection Analysis, y que puede ser llamado también análisis de barreras o análisis de salvaguardas, en donde nosotros vamos a revisar que exista el control, la independencia y la especificidad, efectividad de cada una de las capas ante un escenario de riesgo. Las capas, por ejemplo, en el caso de procesos, son las que ustedes vieron en el diagrama de la cebolla o que también vieron en la animación que nos presentó Jeff. El bow tie, que es de manera esquemática, es una forma muy gráfica de describir y analizar las rutas de riesgo. No es una técnica de identificación, es una técnica de evaluación en donde nosotros ya tenemos que tener identificados nuestros riesgos y combina tanto los árboles de eventos como los árboles de falla con un evento tope mostrado en el centro como si fuese un moño de corbata. Esta técnica en los últimos años se ha convertido en un boom en el mundo de análisis de riesgo debido a que es realmente muy gráfica, pero muchos la aplican para identificar riesgos, pero no es una técnica de identificación, es de evaluación y propiamente la norma ISO 31010, bueno, pues nos marca que es una evaluación.
Otra de las divisiones que tiene la norma es el análisis de la función, en donde nosotros vamos a encontrar algunas otras metodologías que también son conocidas, como el análisis de modo, falla y sus efectos, el mantenimiento centrado en confiabilidad, los análisis de errores de diseño, los estudios de riesgo y operatividad HACCP, que muy bien Jeff nos explicó hace unos minutos, y los análisis de peligros y puntos críticos. Bueno, estos análisis de función, pues lo que nos dicen es que propiamente van a analizar una función en específico con una intención de diseño en específico. Es lo que tienen en común y por eso las normas los clasifica ahí. Y finalmente, los métodos estadísticos. Dentro de los métodos estadísticos, bueno, pues tenemos el análisis de Markov, las simulaciones Monte Carlo y la estadística y Reyes Bayesianas. El análisis de Markov, bueno, pues es una técnica cuantitativa que se utiliza para describir el comportamiento de un sistema en una situación dinámica. Describe y predice los movimientos de un sistema ante diferentes estados posibles con el paso del tiempo. La simulación Monte Carlo, bueno, pues es una técnica matemática computarizada que nos permite tener en cuenta el riesgo de los análisis cuantitativos y las tomas de decisiones. Ahora, estos métodos que nos muestra, que estas técnicas de análisis de riesgo o de evaluación de riesgos que nos muestra la norma, bueno, como les decía, pueden ser aplicadas no solamente en el sector industrial, sino también de manera general. Algunos de ustedes seguramente las han visto aplicadas en otras áreas como los análisis financieros o la parte de seguros. Bueno, mi participación era muy breve en esta ocasión, así que vamos a darle paso a las preguntas. Si nos pueden ayudar Leonardo y Steven, por favor. Claro que sí, Villaflor. Tenemos una pregunta de Luis que nos dice, dentro de un proceso hay varias máquinas, ejemplo, compactadoras, calderas, reactores, etcétera. ¿Debe hacerse primero el análisis de riesgo de cada máquina y luego el análisis del proceso? No propiamente. Hasta ahora no tenemos una norma que nos rija a ambos mundos, entonces podemos hacer los análisis de riesgo tanto de la parte de maquinaria como de la parte de proceso, pues prácticamente al mismo tiempo. De hecho, con Leo hemos realizado algunos de estos análisis en hornos, en freidoras, al mismo tiempo, tanto para el mundo de maquinaria como para el mundo de proceso. Perfecto, muchas gracias, Villaflor. Jorge nos hace ciertos comentarios. Muchas gracias, Jorge. No sé si tengas unas preguntas sobre estos comentarios o simplemente era para añadirlos a la presentación. Luego tenemos una pregunta de Valeria Sánchez. Nos dice, ¿cuál es la diferencia entre riesgo en seguridad de maquinaria y en seguridad de proceso? Muy bien, Valeria. Excelente tu pregunta. Realmente la definición de riesgo es prácticamente la misma, tanto para proceso como para maquinaria. Lo único es que vamos a cambiar nuestros receptores de riesgo. En el caso de maquinaria, nuestro receptor de riesgo principal pues es nuestro operador, y en el caso de proceso podemos tener varios receptores de riesgo, como son todo el personal de la instalación o de la planta, la población aledaña, el medio ambiente, la instalación, la producción. Todo esto nos lo va a definir el sistema de gestión de riesgos que ya tenga implementado la instalación propiamente. Pero bueno, espero haber respondido tu pregunta, Valeria. No sé si Jeff o Leo quieren agregar algo. No, está bien. Muy bien, sí. De acuerdo. Muy bien. Elio nos hace una pregunta. ¿En las prácticas internacionales el cálculo de riesgo inherente sí se desarrolla? Muchas gracias, Elio, por esta pregunta. Pues realmente el riesgo inherente, por ejemplo, una
curso que hice en ABS en Houston, pues realmente es fácil para determinar el riesgo. Normalmente ahí, si se acuerdan, en la NF 18 de Pemex de 2007, pues tendríamos las matrices de riesgo, que fueron 4x4 ahí, y realmente incluían las salvaguardas, ¿no? Entonces directamente teníamos el riesgo de proceso. Realmente lo que queremos es el riesgo real dentro de la instalación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta gente de ABS en Houston hacía más lo que como un lupa mental, voy a decir, de capa de protección, para determinar el riesgo pues, de proceso, ¿no? Realmente ahí ponía un crédito, por ejemplo, a una alarma, los créditos para una PC, por ejemplo, ¿no? Y ahí calculaban de manera más sencilla el riesgo de proceso, ¿no? Pero realmente ahí es más vas por pasos o no vas por paso. Realmente para el personal, pues ir al riesgo inherente, pues es más sencillo de identificar y ver realmente los riesgos que realmente no tendremos de mayor riesgo haciendo esta técnica, ¿no? Perfecto. Helio, si tienes algunos otros comentarios, nos puedes decir en el chat. Julián García nos hace otra pregunta, nos dice ¿qué norma base o clave IEC o ISO es la que dicta el valor SIL y cuál la PL? Nos hace una anotación que él dice el PL es la ISO 13849, ¿cierto? ¿Quién responde? Bueno, ¿qué norma base o clave IEC ISO es la que dicta el valor del SIL? Acuérdense que estamos aquí en dos mundos, ¿no? En el mundo de la seguridad de máquina, la norma IEC que nos dicta esto es la 62061, nos da un valor de SIL, y la 13849 nos da un valor de PL. En el mundo de seguridad funcional de proceso, bueno, la IEC 61511 es la que nos dicta este valor de SIL. Se basan en la IEC 61508, que bueno, dentro de ella hay un valor de SIL, pero recordemos que para el mundo de maquinaria tenemos muchas otras fuentes de energía, y es por eso que la ISO 13849 nos habla de estos valores de PL requerido, y hay ciertas restricciones. Entonces, tengamos mucho cuidado en confundir uno con la otra. Tienen las mismas bases, pero sí cada una en sus diferentes normas, ¿no? No sé si Leo, Jeff, ¿quieren agregar algo? No, está bien, está bien. De acuerdo, Villaflor, muy bien. Perfecto. Lucía nos hace una pregunta. Para realizar análisis de capa, ¿es requisito tener histórico de fallas en planta? Es deseable, ¿no? Pero realmente si no lo tenemos, pues hay que ir a base de datos más internacionales, ¿no? Pero realmente siempre los datos de la planta, pues son los mejores datos que podemos tener, ¿no? Pero si no tenemos un grupo de confiabilidad, pues es difícil tener estos datos. Muchas gracias, Jeff. Oscar nos hace una pregunta. Para las capas de protección, ¿cuál es la mejor opción? ¿Por frecuencias objetivo o por consecuencias como la NFR-45 anterior a la vigente? Pues realmente es lo mismo, realmente es la frecuencia objetivo que realmente para cada evento no deseado, por ejemplo, para una fatalidad, pues realmente en sí siempre estaba una vez cada 10.000 años, ¿no? Realmente ahí pues pones en función de la consecuencia que tienes, cuántas veces lo pones por año, ¿no? Y realmente eso depende de la industria, de las leyes que tienes en el gobierno, en el país donde estamos, ¿no? O de la organización, ¿no? Para quienes no son de Pemex, la NRF 045 es una norma de referencia de Pemex. Nuestro amigo Oscar tiene mucha experiencia en Pemex, y es por eso que está haciendo esta pregunta. Gracias, Villaflor y Jeff. Milton nos hace una pregunta.
por favor, ¿podrían compartir alguna referencia, guía, estándar para la estimación de la PFD de los sistemas de gas y fuego? Pues para el sistema de gas y fuego, ahí realmente se debe realizar realmente hay equipos certificados como detector de fuego, que realmente por el proveedor, ¿no? Realmente si quieres poner el sistema de gas y fuego como un sistema de paro de emergencia, pues hay que seguir la ISA 8407, ¿no? Realmente es una técnica robot, ¿no? para tratar un sistema de gas y fuego como un sistema de paro de emergencia, ¿no? Si no, hay que ver las fallas de los equipos, ¿no? de los fabricantes, ¿no? Que eso sí lo tenemos a veces, ¿no? Si el equipo está certificado. En otras palabras, comuníquense con nosotros y los apoyamos en eso. Luis nos hace una pregunta. En el ejemplo de presión, ¿se pueden poner dos válvulas PSV en serie? Una con un valor de seteo mayor que la otra, de manera que con la falla de una pueda actuar la otra. Realmente creo que es en paralelo, ¿no? Realmente sean dos en paralelo, ¿no? Realmente cuando es eso es por otra razón, es más por el flujo que hay que mandar, que desfogar, ¿no? El flujo de gas que hay que aliviar, ¿no? Pero realmente para un sistema poner dos PSVs, pues sencillamente es el mismo sistema de desfogue, ¿no? Entonces, eh, de dar otro crédito más a una PSV, pues es difícil de justificar, porque realmente hay otros, es todo un sistema, ¿no? Realmente yo, para mi criterio, le pondría solamente un PSV, ¿no? Realmente ahí sería poner dos PCBs, no daría crédito a la segunda, aunque la H, por ejemplo, pues puede poner hasta un 10-3 si hay dos PCBs, ¿no? Muchas gracias, Jeff. Perdón, Permíteme Díaz-Flor. un comentario, Steven. Bueno, Helio Méndez me manda por interno. Dice, en la base en las prácticas internacionales, el cálculo inherente, preguntaba si se desarrolla, ya le respondió Jeff. Y bueno, dice que hoy en día muchos lugares continúan desarrollando los análisis de riesgo de proceso y se observa esta práctica de copiar-pegar, ¿no? Que es por eso que implementaron en algunos sistemas el hacer este cálculo, pero que si le podemos dar algunas sugerencias de mejora, estaría excelente. Ok, Leo, muchas gracias. Con mucho gusto. También, bueno, Perfecto. hay un comentario por José del Carmen Contreras. Voy a leer tu comentario textual para darte una explicación. Dice, agradeceré que si no tienes los ACRs de los eventos del KM19 y Apcatum de Pemex, no especules con las causas raíz, porque confundes a la audiencia por la presentación. Muy interesante, felicitaciones, gracias y saludos. Es un error muy común que cometen los proveedores al especular de los accidentes de Pemex. Bueno, pues antes que nada, José, te ofrecemos una disculpa por si lo que se comentó en la presentación te causó alguna situación o algún problema. De manera personal, yo participé en el análisis de riesgo de la reconstrucción del KM19 y bueno, te podemos decir que en mi caso yo tuve acceso a la ACR. Hay muchas cosas que no podemos revelar por cuestiones de confidencialidad, pero dentro de lo que comentó Jan, era de lo que teníamos permitido, ¿no? Entonces, no sé, Jeff, ¿tú quieres agregar algo? No, pues está bien, pues realmente una disculpa si realmente realmente es lo que sabemos y realmente hay muchas cosas, otras cosas que se dicen, pero realmente que no comentamos. Normalmente eso es lo básico, realmente es más, fue el ejemplo que realmente solamente es una pérdida de contención, una ruptura y realmente pues fue por eso el ejemplo, pero realmente pues lo tomo nota y para otra presentación pues mejor no comentar eso, ¿no? Solamente poner el ejemplo y no dar una referencia de eso, porque realmente sí podemos tener otros problemas diciendo cosas, ¿no? Así es. Gracias, Perfecto. José, por tu comentario.
Luis Miguel nos pregunta si podemos compartir las presentaciones. Luis Miguel, en sí todas las presentaciones son grabadas. Te podemos compartir el link también para que nuevamente la veas. Seguimos con las preguntas. Oscar preguntó al ingeniero José algo sobre el Pemex. Osvaldo nos hace una pregunta. Déjame ver si no me... Exacto. Ya viene la de Osvaldo. ¿De qué depende usar What If u otra técnica como HAZOP? Realmente ahí todo depende de la etapa del proceso en que estás, ¿no? Realmente si no tenemos mucha información, pues es mejor utilizar un what if, ¿no? Realmente o hasta por un análisis de riesgo de una construcción, ahí realmente es mejor el what if, ¿no? Realmente si después pues tenemos más un proceso y realmente tenemos el diagrama de instrumentación, el DTI, pues realmente yo recomendaría de utilizar el HAZOP. Perfecto. Shirley nos hace una pregunta. ¿Qué me pueden decir de la metodología HIRA o HIRA? ¿Qué similitudes y diferencia tiene a los métodos comentados? La verdad, yo no soy experto en esta metodología, pero realmente lo que significa HIRA es Hazard Identification y Assessment. Entonces, se ve muy similar a lo que comentamos en toda la presentación, pero realmente pues es como un sistema de gestión y pues que hay que hacer y más para las análisis causa raíz, ¿no? Creo que es más para eso esta metodología. Perfecto. Ricardo nos hace una pregunta. Cuando se está elaborando el ARP, ¿qué tan conveniente es para el estudio considerar como causas de una desviación al error humano o sabotaje? Mira, realmente si consideramos el sabotaje, pues siempre nos piden, muchas empresas nos piden de poner sabotaje dentro del análisis de riesgo, ¿no? Realmente sabotaje, pues sí, realmente puede pasar, ¿no? Pero realmente en sí no vamos a diseñar una salvaguarda de protección, una capa de protección por este sabotaje, ¿no? Sabotaje realmente pues lo tenemos que resolver de otra manera y en otro foro, ¿no? Realmente ahí es análisis del riesgo del proceso, nuevamente lo que le va a impactar. Error humano, pues sí, eso lo veo más realmente ahí, pues es un estudio de confianza humana, realmente pues el operador pues tiene que estar competente, capacitado y entrenado, ¿no? Realmente para resolver eso. Entonces, yo, error humano, pero los dos lo hacemos, ¿eh? Ya eso lo hicimos, pero realmente sabotaje, pues la verdad que no da más al estudio, ¿no? Realmente ahí, ¿qué recomendación vas a poner? Pues no es el foro para eso, ¿no? Perfecto. Benjamín nos dice, ¿me podrían aclarar con un ejemplo de medidas de protección CIS y no CIS y qué es una capa de protección independiente en LOPA? Básicamente ahí ves tu diagrama de la cebolla y realmente pues CIS es un sistema de paro de emergencia, un BMS, un Burnout Management System para una caldera o un horno, y un sistema de gas y fuego si está diseñado de acuerdo al reporte técnico de la ISA 8407. Y realmente, pues no CIS, es alarmas, intervención del operador, control básico del proceso. Realmente son esas las capas que tendremos que son no CIS. Perfecto, Benjamín. Cualquier comentario, por favor, nos lo agregas al chat. Él nos hace otro comentario. Nos dice, los métodos o índices como DOW y MOND, ¿cuándo se utilizan? Pero no entendí ahí. Los métodos o índices como DOW y MOND, ¿cuándo se utilizan? DAO y MOND. Aquí él nos está hablando de los índices de riesgo. Estos están dentro de la metodología de toxicidad de la ISO 31010. Ok.
¿Cuándo se utilizan? Bueno, pues depende de tu alcance de tu estudio, de tu sistema de gestión de riesgos, de tu selección de la metodología, si son necesarios para que los puedas o que necesites utilizarlos. Perfecto, gracias Villaflor y Jeff. Dante Pedrosa nos dice en qué se basan las guías de análisis matrices de riesgo, es decir, cuál es su fundamento, por ejemplo, de dónde se sacan las ponderaciones numéricas. Lo pregunto porque me ha tocado ver matrices de evaluación de riesgo en diferentes plantas, se parecen, pero las estimaciones o ponderaciones varían. Pero nadie sabe de dónde salen esos valores o cómo los determinan. Pues realmente para los valores de la frecuencia, pues en sí no pueden variar mucho, un poquito, pero realmente en sí a nivel internacional, pues un muerto cada 1000 años no aceptable, aceptable un muerto cada 100.000 años. Realmente todo eso viene de HSE de Inglaterra hace más de 30 años, probablemente son los mismos criterios que para oil and gas y una petroquímica, creo que serán los valores más comunes que tenemos, ¿no? Realmente ahí, pues, como vemos, podemos decir que en sí, por ejemplo, en Holanda se dice que realmente el factor de riesgo tolerable, pues, es entre un muerto 1.000.000 de años y 100 millones de años aceptable, ¿no? Entonces, ahí es diferente, pero realmente si hacemos bien los cálculos, pues tenemos que poner más protecciones, ¿no? Entonces, realmente entre un muerto cada 1.000 años y 100.000 años, pues más o menos son las protecciones que tenemos. Obviamente para alta presión, pues será como una PSV, la frecuencia del evento iniciador, una PSV y realmente una alarma y un control básico del proceso, ¿no? Entonces ahí realmente llegamos a estos criterios de riesgo tolerable. Y realmente si vemos, por ejemplo, para alta presión, el mismo escenario para una plataforma, lo que dice la API RP14C, pues realmente nos pide la PSV y también una alarma, ¿no? Entonces realmente para la PSV ya está un sistema de corte, ¿no? Entonces realmente ahí pues caemos en los mismos números, ¿no? El riesgo cuantitativo, pues realmente ahí llegamos a las mismas frecuencias, ¿no? Si después para la consecuencia, pues podríamos ajustar en función de los valores de lo que perdemos o de lo que producimos cada día, ¿no? Hasta en la guía de Pemex tenemos una guía para recalibrar los riesgos, para las consecuencias, si realmente la producción es menor, ¿no? Es diferente, ¿no? Ahí se puede ajustar, ¿no? Entonces todo eso pues se tiene que realmente también de dónde viene, pues está medio complicado, porque realmente como diseño, pues realmente muchas cosas ahí son copy-paste de uno a otro, ¿no? Pero realmente en sí, pues por mi experiencia, pues realmente todo viene más de eso que realmente se hizo en Inglaterra, ¿no? Del HSE. Gracias, Jeff. Stephanie Sánchez nos hace una pregunta, nos dice, ¿hay normas específicas para una máquina, proceso, realizar el análisis de riesgo? ¿O debemos usar las normas de cada mundo refiriéndome a proceso y maquinaria? Bueno, ya respondimos a esta pregunta, ¿no? Pero casi es la misma que contestó Villaflor, ¿no? Sí, debemos utilizar las normas correspondientes a cada una, tanto para maquinaria como para proceso. Llegará un momento, dependiendo de la máquina o del proceso que estemos analizando, que bueno, nos tengamos que sentar todos los involucrados a dialogar en cómo se van a manejar estos riesgos y cómo se van a poner las soluciones. Siempre apegados a las normativas. Perfecto. Edorta nos hace una pregunta que creo que fue similar a una que ya respondimos, pero ¿se contempla dentro del análisis de riesgo la probabilidad de provocar un daño intencionado como puede ser un sabotaje? Sí, pues realmente lo que contestamos, realmente el sabotaje para mí es fuera del foro de un análisis de riesgo del proceso, ¿no? Eso realmente muchas veces te lo piden de poner estos escenarios. Perfecto. Dante Pedrosa nos hace otra pregunta. La nomenclatura de los DTIs, ¿se puede personalizar?
Es decir, la norma establece un uso general, pero cada usuario puede personalizar su propia nomenclatura. Pues no es recomendable, ¿no? Realmente ahí, si hacemos bien y somos una buena firma de ingeniería, pues debemos de seguir una guía o hacer nuestro procedimiento. Entonces ahí realmente son símbolos que ya están normados, ¿no? Realmente la referencia más completa es la ISA SO 5.1. Yo, aquí para aportar un poco, en el tema de maquinaria, típicamente tenemos el mismo tipo de preguntas. Definitivamente sí lo puedes hacer, o sea, de poderse se puede hacer, pero ¿qué es lo que buscamos? Buscamos tener consistencia y si utilizamos los lineamientos internacionales o específicos, pues es la mejor manera de tener consistencia, porque si tú defines, digamos, algo específico para tu aplicación o tu planta, pues toda la gente de la planta tiene que tener esa información. Pero cuando tenga que compartirlo con otra planta o con otro experto, con otra persona, de pronto no va a poder entender la idea que estás transmitiendo ahí. O sea, nuestra recomendación es, evidentemente, utilicemos lo que está estandarizado y si vamos a hacer algo diferente, documentémoslo muy bien, porque en el momento que ocurra un accidente, un incidente o alguna situación, van a venir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? No, es que pues yo trabajaba en otra planta y este símbolo significaba X o Y situación y aquí significa algo diferente. Entonces, es mejor estar estandarizados. Pero vuelvo y te repito, si lo quieres hacer, lo puedes hacer. Gracias. Jonathan nos hace una pregunta. ¿Se requiere contar con el historial de accidentes de la máquina para realizar el análisis de riesgo? Yo creo que sería algo que cae Leo, en los dos mundos. esta es toda Creo que tuya. cae en los dos mundos. No, aquí nos pregunta por una máquina específicamente. Mira, nosotros lo que recomendamos y lo que pide también la 12100 y muchas metodologías de análisis de riesgo es tener un historial de los incidentes, accidentes que se hayan presentado en esa máquina e incluso en máquinas similares e incluso en máquinas similares en otras plantas de la misma organización, precisamente para dar un enfoque y evitar que esas situaciones se pudieran volver a presentar. Lo ideal es tener la información. En algunos casos nos han dicho, Leo, esto es una máquina totalmente nueva para nosotros, no tenemos ningún historial de accidentes, entonces a partir de ahí desarrollamos nuestro proceso de análisis de riesgo. Si es una máquina existente que tenga esa información, lo ideal es tenerla. Gracias. Perfecto, sigo aquí buscando otras preguntas. Rubén Sol nos hace un comentario, favor comentar el siguiente párrafo: un peligro no detectado es un riesgo no calculado. Por otra parte, Vidaflor, no sé si tengas preguntas en el interno. Estoy revisando. Bueno, algunos preguntan porque ya esté registrada su asistencia. Ok. Selene sí nos hace una pregunta y creo que hasta los momentos es la última. ¿Qué simbología? ¿Comentamos el párrafo de Rubén o no lo comentamos? ¿Cuál párrafo de Rubén que no lo veo? O sea, el día que lo comentáramos, Steven lo leyó. ¿Alguien hizo un comentario o no? No, él solo nos dijo un peligro no detectado es un riesgo no calculado. Sí, pero está diciendo, por favor, comentar el siguiente párrafo. Entonces yo te diría lo siguiente: cuando nosotros hacemos un análisis, cualquiera que este sea, lo primero es hacer una determinación de todos los peligros posibles. En mi caso, que estoy más enfocado en maquinaria, todos los peligros en maquinaria. Entonces pueden ser eléctricos, mecánicos, ruido, vibración, radiación, ergonomía, sustancias peligrosas, combinación de los anteriores. Entonces, obviamente que si alguno de estos peligros queda por fuera, pues evidentemente que no vas a saber si tienes un riesgo asociado y pues ahí tienes una situación bastante incómoda, ¿no? Lo importante y nuestra recomendación desde el punto de vista de maquinaria es seguir todos los procedimientos que indica la norma tipo C, que están basados en los requerimientos de la norma tipo 6, donde nos identifican todos los peligros. Incluso la norma dice, esta es una lista, no es una lista definitiva, pudieran haber peligros adicionales,
Ya es, digamos, trabajo del consultor y del equipo de análisis de riesgo determinar y detectar esos peligros en la máquina, ¿no? Entonces, definitivamente que ahí depende mucho también la experiencia que tengas en el consultor que estás o en el facilitador que está dirigiendo el grupo de análisis de riesgo, y es ahí donde nosotros recomendamos que incluyamos personas que tengan experiencia, que conozcan de estos temas. La gente que trabaja en análisis de riesgo con nosotros tiene que trabajar por lo menos unos 3 a 4 años acompañado, ya cuando empezamos a dejarle proyectos que los trabaje de manera independiente, siempre trabajando acompañado en un grupo. Y adicional a esto, también todas las personas que trabajan con nosotros tienen la certificación por alguno de los organismos que ya nosotros mencionamos, y saben ustedes que en maquinaria nosotros proveemos esta certificación, no en proceso damos la preparación, más no la certificación, pero sí los dejamos listos para que logren su certificación de proceso de manera mucho más fácil. Gracias. Muy bien, Rubén, también en la parte de análisis de riesgo de proceso, bueno, te podemos comentar que es correcta tu afirmación, que un peligro no detectado es un riesgo no calculado. Sin embargo, bueno, nosotros dependemos más de la experiencia del grupo multidisciplinario que nos acompañe y también mucho de la pericia del líder que haga que nos comenten las personas sus riesgos, porque muchos de ellos, sus peligros, perdón, porque muchos de ellos están tan acostumbrados a vivir con ellos día a día que para ellos es una situación normal. Entonces esa parte siempre nos dicen, no, aquí no pasa, no pasa nada. Entonces ahí sí es donde tiene mucho que ver la pericia del líder, pero es muy importante la experiencia del grupo multidisciplinario. Jeff, ¿quieres agregar algo? No, está bien, muy bien, Villafran. Ok. ¿Tenemos más preguntas, Steven? Sí, bueno, Jesús nos dice cómo podemos contar con estos servicios de ustedes fuera de México. Les saludamos desde Promasex y todo el equipo conectado, pues nos ponemos en contacto con ustedes. Sí vi otra pregunta. Saludos a nuestros amigos de PromaSafety y sí, con gusto nos ponemos en contacto, platicamos para poder apoyarles en los servicios que ustedes necesitan. Correcto. Selene nos pregunta, ¿qué simbología es más recomendable emplear? ¿ANSI o ISA? Es prácticamente la misma, Selene. La ANSI ISA S5.1 es la norma que nos está dictando la simbología. La simbología principal, como ya se mencionó, pues está en la norma. Hay algunas nomenclaturas o algunas combinaciones que libremente nos permite la norma hacer, pero nosotros dentro de nuestra planta a la hora de hacer nuestro DTI tenemos que hacer un diagrama de simbología para que quien llegue lo pueda leer e interpretar correctamente el resto de los diagramas. Entonces, espero haber respondido tu pregunta, Selene. Gracias, Vidaflor. Jesús Guarnizo nos dice, ¿existe un software de monitoreo en línea que pueda darme un diagnóstico del estado del SIL y que esté alimentado por un sistema de gestión de mantenimiento como SAP o SAP? No conozco un software que haga eso, pero realmente es tu sistema de gestión de la salud funcional que hay que llevar a cabo. Normalmente es un sistema de gestión como un sistema de gestión de calidad, y es eso que hay que poner a funcionar dentro de la organización, ¿no? Después, las herramientas para hacer eso, pues no conozco mucho de herramientas que hagan eso, ¿no? Para maquinaria, y me refiero al SIL de maquinaria, no al de proceso. Ojo que es muy diferente. Si hay unos software, pero digamos que son propietarios, entonces si nos escribes por interno y si te interesan estos software, me refiero a los de maquinaria, no a los de proceso, te podemos dar algunas referencias. Sí, mira, Jesús, respondiendo también a tu pregunta, hasta el día de hoy no conozco un software para la parte de proceso que nos pueda estar diciendo, digamos, en línea el estado del SIL. Pero, ¿qué es lo que nos va a decir este estado del SIL si lo estamos manteniendo o no? Si estamos realizando correctamente las pruebas parciales o totales de nuestro sistema en los tiempos que nos marcó la verificación del SIL. Entonces, lo que sí tú puedes dar de alta en tu sistema de gestión de mantenimiento es estas pruebas periódicas y que te avise tu sistema que ya se acerca el momento de hacer la prueba y en qué porcentaje la tienes que hacer.
y entonces de esta manera tú vas a poder seguir garantizando tu nivel de SIL de tu función instrumentada de seguridad. Excelente. Bueno, esas son todas las preguntas que logré ver en el chat. Gilberto nos hace ciertos comentarios, nos da las gracias. Arturo también nos hace ciertos comentarios sobre lo que expuso Rubén. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchachos. Vidaflor, Leonardo, Luis Jeff. Cardona, gracias, sí. Bueno, dice Cardona, Jesús muchas Guarnizo gracias. que sí, para maquinaria. Entonces, contáctanos y hablamos un poquito más del tema en detalle. Correcto. Muchísimas gracias a todos, muchachos, a todos nuestros participantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la semana que viene. ¿Algún otro comentario que quieran agregar, colegas? No, que si les ha gustado hasta ahora las presentaciones, las dos que faltan son las mejores. Por favor, no se las pierdan. Sí, por favor no se las pierdan. La próxima semana vamos a revelar los premios que tenemos por el lado del proceso y la última semana la dinámica para que ustedes se puedan llevar los 4 premios. Recuerden que son muy interesantes tanto para su crecimiento personal como para sus instalaciones. Les agradecemos que hayan estado con nosotros en la sesión de hoy. Esperamos que haya resultado de su interés. Para quienes están preguntando si vamos a enviar las presentaciones, de momento hasta ahora estamos enviando las grabaciones. Las presentaciones estamos revisando de qué manera podemos compartírselas porque tenemos muchos temas de mal uso de la información, porque nos hemos encontrado ya en algunas experiencias anteriores que hemos compartido las presentaciones y bueno, las hemos visto incluso en otros lugares y seminarios, no queremos que pase eso, entonces vamos a ver de qué manera les podemos compartir un resumen de la información aquí vista. Yo creo que si alguien quisiera las presentaciones pudiera escribírnoslo particularmente, podemos hacer ahí un pequeño NDA, porque sí pueden utilizar las presentaciones, pero de manera interna, ¿no? O sea, es decir, si yo trabajo en la compañía ACME, pues voy a utilizarla para mi gente, para capacitarla, para que se informen. Pero si ya eres una compañía de integración, no es para que salgas a hacer promoción con estas presentaciones, que no es el objetivo, ¿no? El objetivo más es educar a la gente interna de la organización. Entonces, si alguien está interesado, escríbanos. Nosotros evaluamos, firmamos el acuerdo y se las hacemos llegar sin ningún problema. Correcto, claro, en su defecto, acuérdense también que nosotros los podemos apoyar en ciertos seminarios internos a su empresa y lo podemos hacer más detallado, digamos, al proceso de ustedes o ya sea la maquinaria que ustedes tengan en su empresa. O en su instalación, correcto. Correcto, todo es cuestión de que, bueno, se pongan en contacto directo con nosotros y podemos darles una solución a cada uno de sus requerimientos, ¿no? Muchísimas gracias, Jeff, una excelente presentación. Leonardo, gracias. Jesús, ya estás apuntado. Con gusto. Sí, ya todos están listos para el premio de la certificación, sobre todo. Exacto. Leonardo, muchas gracias por tu intervención. Steven, gracias por ayudarnos con el chat y las preguntas. Muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Hasta luego.